pantalla su nombre completo y su RUT e inicie su exposición. Byron Villegas López, 21.528.212-0. Muy buenos días a todos. Quisiera comenzar expresando mis más sinceros agradecimientos por la oportunidad. Espacios como estos me parecen fundamentales para el fortalecimiento de la democracia y por supuesto entender un cariñoso saludo a los señores y señoras consejeros constitucionales. Mi nombre es Byron Villegas, soy estudiante con un año de haber egresado de cuarto medio. Actualmente tengo 19 años y me encuentro en esta instancia porque me genera gran preocupación de qué forma ha quedado consagrado en el anteproyecto el derecho a la vida. Además, creo que es un tema que nos compete a cada uno de nosotros, asegurarle a los futuros ciudadanos de nuestro país una nación donde se les protegerá desde el momento de la concepción. Si bien confío plenamente en la capacidad que los consejeros tendrán para profundizar este derecho, pienso que es importante aclarar y mencionar los temas que tocarán esta audiencia. Iniciaré diciendo que el derecho a la vida es un derecho fundamental, cuyo goce es un prerequisito para el disfrute del resto de los derechos humanos. De no ser respetado, el resto de los derechos carecen de sentido alguno. En razón del carácter fundamental que posee el derecho a la vida, no es admisible en ningún sentido que una constitución pueda garantizar el derecho a la vida de los individuos cuando estos no poseen protección alguna que les permita nacer. ¿De qué forma una Carta Magna puede garantizar el derecho a la vida cuando la persona en gestión no es sujeto de amparo? La verdad es que no se puede hacer esto. El goce del resto de ejercicios cuando el individuo no posee siquiera protección alguna que le asegure nacer. En este sentido, la Corte Interamericana ha establecido que el derecho a la vida juega un papel fundamental en la Convención. Esta misma no solo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente, sino que además requiere que los estados adopten todas las medidas necesarias para proteger y preservar este derecho. Por lo tanto, le establece una obligación a los gobiernos y estados de cada país. La Corte ha afirmado reiteradamente que el derecho a la vida es importante en la Convención Americana, por cuanto de su salvaguarda depende la realización de los demás derechos. Ahora ya voy a entrar un poco más en contexto, creo que es importante ir definiendo ciertos conceptos. Por ejemplo, la relación que se establece entre la vida y el derecho. La vida se entiende como una continuidad, la cual, según la ciencia, tiene un único inicio acordado por toda la comunidad científica, la cual se encuentra en la concepción. La concepción es el inicio de la vida, por lo tanto, la vida como una continuidad que se produce naturalmente anterior a cualquier sociedad, a cualquier estado, a cualquier formación de algún gobierno, el derecho solamente viene a proteger algo que ya se da por naturaleza. Luego de esto es muy importante entender el concepto de persona, ya que justamente los derechos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José, entre otros pactos, los derechos se entregan justamente a las personas. Entonces, ¿qué entendemos por persona? En ese sentido, quiero citar a la experta, la señorita Marcela Peredo, quien en su presentación, en la sesión número 17, cita al profesor Serrani, quien dice: ningún ser humano puede ser persona sin ser naturalmente un ser humano, y ninguna persona puede ser persona sin a su vez ser un ser humano. Por lo tanto, cuando nos referimos a la palabra persona, cuando hacemos referencia al término persona, estamos hablando únicamente de un individuo perteneciente a la raza humana. El concepto persona no es más que la forma de ser individuo perteneciente a esta misma raza. Por lo tanto, cuando la ley establece que los derechos humanos son para todas las personas, son para todos los individuos pertenecientes a la raza humana. El derecho a la vida, asimismo, se establece para todas las personas, o sea, abarca desde el comienzo de la vida humana, desde el comienzo de la persona, desde la concepción hasta la muerte natural o provocada arbitrariamente, lo cual a su vez la ley penará. Por lo tanto, la vida puede estar en diferentes estados. Una persona puede estar en un estado embrionario, puede estar en un estado de niñez, en un estado de adolescencia, en un estado de adultez, etc. Y esto asimismo no importa si una persona tiene un día de concebido o 50 años. La verdad es que la calidad del individuo no recae en esto, y por lo tanto la vida debe defenderse de igual forma. Ahora quisiera hacer una especial mención a un boletín el cual se encuentra en el Congreso. Actualmente, la Constitución Política de la República de Chile, en el artículo número 19, establece el derecho a la vida para todas las personas.
Asimismo, establece que la ley protege la vida del que está por nacer. Pero la verdad es que en esto hay un pequeño problema. La legislación chilena establece que es un requisito fundamental ser persona para ser sujeto de derechos y obligaciones. Por lo tanto, para tener derechos se debe ser persona jurídica según los estamentos que ha establecido la legislación chilena. Actualmente, persona jurídica es aquella persona en gestión, aquel ser humano que nazca completamente y permanezca aún un instante separado de su madre. Por lo tanto, si la persona en gestión muere antes de nacer, antes de separarse completamente de la madre, la legislación entiende de que jamás ha existido. Por lo tanto, se invisibiliza todo dolor o todo sentimiento que la madre haya podido generar. Asimismo, todo aquello que no es persona se considera una cosa, un objeto. La verdad es que de esto podemos desprender que aquel ser humano que no ha nacido tiene un estatuto legal de un objeto. Por lo tanto, esto es algo que se encuentra demasiado alejado de la realidad y hacerlo y explicarlo en este sentido sería, la verdad, a mi parecer, un elemento fuera del lugar que para nada representa la realidad y la cercanía que han tenido las personas de gestión con sus madres correspondientes. En ese sentido, la verdad es que la República de Chile no se ha quedado atrás respecto a los tratados internacionales que ha suscrito nuestro país. Son muy importantes en este sentido. Uno de los compromisos internacionales de Chile ha sido la promoción y la protección de los derechos humanos a partir de la suscripción de todos los tratados sustanciales vigentes en el marco de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y la reconfiguración del sistema internacional, este ha reconocido en el derecho internacional el valor especial de promover, respetar y garantizar los derechos humanos. De tal modo que progresivamente los estados han ido avanzando en acordar tratados internacionales en materia de protección a los derechos humanos. En este sentido, podemos mencionar, por dar algún ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en el preámbulo establece la dignidad intrínseca de los derechos humanos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Cuando hablamos de miembros de la familia humana, nos referimos a todos los integrantes, a todos los individuos, a todas las personas pertenecientes a la raza humana. Por supuesto, el Estado de Chile adoptó esta declaración el 10 de diciembre de 1948. Luego continuó con esta misma declaración, la cual señala, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana. El artículo 1 establece que todos los seres humanos nacen libres. El artículo 3 establece que todo individuo tiene derecho a la vida, toda persona tiene derecho a la vida. El artículo 6 establece que todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Y por último, para citar un nuevo ejemplo del compromiso que ha tenido el Estado de Chile con los tratados internacionales, podemos citar el Pacto de San José, que en su artículo número 1 establece al final del inciso 1 que persona es todo ser humano. Que la persona, como dije anteriormente, no es más que como el individuo se expresa frente a la raza humana. En el capítulo 2 de Derechos Civiles y Políticos se establece en el artículo 3 el reconocimiento de la personalidad jurídica. Toda persona tiene el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. El artículo 4 establece explícitamente el derecho a la vida. Y cito, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho será protegido por la ley y en general, a partir del momento de la concepción, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. La verdad, ya para ir terminando un poquito, creo que es muy importante en ese sentido. Actualmente la política actual, la legislación actual ha sabido proteger el derecho a la vida, es por ello que nuestra legislación establece que la vida debe ser protegida desde la concepción, así lo establece explícitamente. Entonces, creo que este proceso es un paso fundamental, es una tremenda oportunidad para, en materia de derechos humanos, permanecer y siempre mantener el derecho a la vida desde la concepción. Creo que aquel Estado, aquella sociedad que no es capaz de proteger la vida desde la concepción, primero fracasó como gobierno, fracasamos como sociedad y por supuesto fracasamos como país. Muchas gracias. Estimado Byron Villegas, en calidad de ministra de Fe, agradezco su presencia y participación en este acto significativo para el desarrollo de nuestra nueva Constitución. Muchas gracias.